Hola a todos y bienvenidos. Prepárense para un viaje fascinante a través de la historia olvidada de Caño Amarillo. Acompáñenos para descubrir los vestigios del primer ferrocarril de Caracas, el arco inconcluso de Santa Inés y las ruinas que atestiguan un legado perdido en el tiempo. Sumérgete en una narrativa única que revela la grandeza incompleta, las ambiciones truncadas y las capas de historias entrelazadas que yacen en este tesoro olvidado. Comencemos. El lamento de Caño Amarillo evoca una profunda conexión con la historia y la evolución de Caracas, una metrópolis que ha crecido y se ha transformado a lo largo de los años. Desde su papel como vínculo vital entre la ciudad y el mar hasta su triste declive, Caño Amarillo narra una historia de abandono y olvido. Caracas una vez reconoció la importancia de Caño Amarillo como un eje crucial en su desarrollo. Este caño no solo proveyó recursos vitales, sino que también simbolizó la unión entre la ciudad y el océano, un recordatorio constante de la relación intrínseca entre la tierra y el mar. Sin embargo, a medida que la modernidad cosmopolita se apoderaba de la ciudad, Caño Amarillo fue dejado de lado, sus aguas se vieron contaminadas y su entorno natural desatendido. Hoy, el lamento de Caño Amarillo resuena como un recordatorio de que la historia y la naturaleza no pueden ser ignoradas. A través de esta narrativa apasionada, se invita a reflexionar sobre la importancia de preservar y honrar los lugares emblemáticos que han desempeñado un papel crucial en la identidad de una ciudad. Caño Amarillo reclama por ser recordado, restaurado y apreciado una vez más, no como un simple caño, sino como un testamento de la profunda conexión entre Caracas y su entorno natural. Sé que aún muchos de ustedes no están suscritos al canal y esta acción representa un apoyo invaluable de parte de ustedes para este proyecto. En medio de las ruinas se revela un tesoro oculto que yace bajo el empedrado de Caño Amarillo, un lugar que respira historia y patrimonio de gran valor para Caracas. Los rieles del primer ferrocarril de la ciudad, las paredes carcomidas que alguna vez albergaron la antigua almacenadora Santa Inés y la presencia del Tambría recuerdan a aquellos que se detienen a observar que este sitio es más que una simple estación del metro de Caracas. En un pasado olvidado, Caño Amarillo fue la puerta de entrada a la capital. Aquí, Joaquín Crespo, un respetado líder de su tiempo, erigió una villa de campo en 1884, durante su primer periodo presidencial, bautizándola como Santa Inés. El origen del nombre de Caño Amarillo está imbuido en las hazañas militares, con un profundo significado en la batalla de San Fernando de Apure, donde el caudillo Crespo desafió la adversidad y permitió que los guzmancistas alzaran la victoria. Este relato resalta la valentía del ejército de Guzmán Blanco al cruzar el Caño Inhóspito, como parte de una estrategia militar que finalmente allanó el camino hacia la victoria. La historia de Caño Amarillo y Santa Inés se entrelaza con matices épicos, recordando una de las batallas más decisivas en la Guerra Federal. A lo largo de los vaivenes del tiempo, la avenida principal de Caño Amarillo ha evolucionado para convertirse en un paso vital entre el Silencio y las parroquias 23 de Enero y Sucre. La Villa Santa Inés, luego de décadas de transformación, ahora alberga el Instituto de Patrimonio Cultural, un organismo encargado de preservar los bienes culturales tangibles e intangibles de todo el país. La narrativa de Caño Amarillo conmueve al revelar un pasado enraizado en hazañas militares, cambios urbanos y la preservación del patrimonio cultural. Este lugar recuerda que cada ruina, cada piedra, cada rincón es portador de una rica historia que merece ser contada y apreciada. A través de estas historias entrelazadas, Caño Amarillo se levanta como un testamento de la resiliencia y la importancia de preservar la herencia cultural de Caracas. El recorrido por este sitio nos transporta a un mundo de grandiosidad incompleta, un recordatorio vivo de los sueños y anhelos arquitectónicos de tiempos pasados.
Al caminar por la lateral oeste, nos encontramos con los imponentes vestigios de los rieles del tren, flanqueados por las columnas del arco inconcluso de Santa Inés. Estos dos moles de ladrillos, separadas por una brecha de 6 metros, representan un intento truncado de crear un monumento que evoca el esplendor del Arco del Triunfo de Barcelona, una ambición que nunca llegó a su plenitud. Aunque los grafitis desdibujan su esplendor, estas estructuras aún irradian una majestuosidad indeleble. El arco, a pesar de su inacabamiento, conserva una aura de grandeza que no pasa desapercibida, marcada por la presencia de una puerta y una escalera interna que sugiere un ascenso hacia lo desconocido. Sin embargo, este paso restringido protege la estructura de las incursiones no deseadas, convirtiéndose en una morada para aquellos que buscan refugio en sus inacabadas sombras. A pesar de su estado incompleto, la obra de Juan Bautista Sales y Ferrer ha sido reconocida como Monumento Histórico Nacional, un testamento de su importancia histórica. La atmósfera de misterio y grandeza se ve realzada por la vecina almacenadora Santa Inés, también en ruinas, que forma parte de los bienes patrimoniales del municipio Libertador. Los relatos de antaño añaden capas de historia a este lugar, haciendo eco de los murmullos y rumores de tiempos pasados. En este terreno, donde los vestigios del ferrocarril son testigos mudos de un glorioso legado, se revela de la diversidad de usos que ha tenido este espacio a lo largo del tiempo. Desde funcionar como clínica de reposo, conocida como baños hidroterapéuticos de Sanssouci, hasta albergar un hotel y, según cuentan las malas lenguas, incluso un prostíbulo durante el siglo XX. Este lugar ha sido testigo de un crisol de actividades que ha dejado huella en la historia de Caracas. A través de las historias de residentes que recuerdan cuando el ferrocarril aún estaba en funcionamiento y Caño Amarillo era el punto de entrada más crucial de la ciudad, se revela la importancia primordial que tuvo esta zona. Confluían allí 2 líneas ferroviarias, incluyendo el ferrocarril Caracas-La Guaira, que fue un emblema de la modernización nacional encargada por Guzmán Blanco para impulsar el desarrollo del país. Así, este lugar encarna una miríada de historias entrelazadas, desde los sueños inacabados de la arquitectura hasta la diversidad de usos que ha albergado a lo largo de los años. Caño Amarillo y Santa Inés nos invitan a explorar las profundidades de su legado, manifestando la riqueza histórica que se esconde en cada ruina y en cada riel del ferrocarril, recordándonos que cada piedra es portadora de una historia que merece ser contada y apreciada. Dime qué te parece este relato. Déjamelo saber en los comentarios. El legado histórico de Caño Amarillo es un testimonio vivo de la riqueza y la complejidad del pasado de Caracas. Este lugar, que una vez fue el punto de entrada crucial a la capital, tiene una profunda conexión con la historia militar y el desarrollo ferroviario del país. Desde los rieles del primer ferrocarril de la ciudad hasta la casona presidencial de Joaquín Crespo, este sitio es una cápsula del tiempo que revela capas de historias entrelazadas. El arco inconcluso de Santa Inés, inspirado en el Arco del Triunfo de Barcelona, y las ruinas de la almacenadora Santa Inés son monumentos que atestiguan las ambiciones arquitectónicas y los designios históricos que moldearon este lugar a lo largo de los años. A medida que exploramos estos vestigios, somos testigos del esplendor no realizado y la grandeza truncada, recordándonos la importancia de preservar el patrimonio histórico para las generaciones futuras. Además, el legado de Caño Amarillo también se manifiesta en la diversidad de usos que ha tenido a lo largo del tiempo, desde ser testigo de la modernización nacional a través del ferrocarril Caracas-La Guaira hasta albergar una clínica de reposo y otras actividades comerciales y sociales. Esta narrativa revela la transformación multifacética del lugar, ilustrando su adaptabilidad a lo largo del tiempo. No dejes de compartir este video para que más personas conozcan esta historia. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido.
Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. La historia de Caño Amarillo y su legado olvidado nos invitan a reflexionar sobre la importancia de preservar y honrar nuestra herencia histórica. A través de las ruinas, los rieles del tren y las estructuras incompletas, se nos recuerda la fragilidad de la grandeza pasada y la necesidad de proteger y valorar los vestigios de nuestro pasado. Cada piedra, cada arco y cada ruina cuentan una historia que merece ser recordada y apreciada, recordándonos que en la exploración de lo olvidado encontramos lecciones profundas sobre nuestra propia identidad y legado. Si te ha gustado este contenido, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas otros videos como este.